Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a la lluviosa Cancún. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, y tú, Abraham, bienvenido. Gracias por recibirnos, gracias por invitarnos. Placer es mío. Vamos a conocer una casa impresionante, la verdad. Platícanos brevemente, ¿qué vamos a ver? Bien, bienvenidos el día de hoy a Cancún. Estamos en Residencial Villamagna Cancún, sobre Avenida Colosio, una de las arterias más importantes de Cancún, junto con conexión a Avenida Guayacán, donde es zona residencial. El día de hoy, acompáñenme, vamos a conocer una casa de diseño, donde vamos a poder apreciar principalmente lo que es compartir áreas sociales, ¿sí? Estamos en una propiedad con 1000 metros cuadrados de terreno, con área habitable de 650 metros. Pues jóvenes, ¿qué les puedo decir? Acabo de entrar a la casa con ustedes y me impresionó bastante. Me impresionan muchas cosas, Alexis. Me impresiona lo limpio que se siente el espacio, ¿verdad? Esta idea de tener la sala, el comedor, la cocina, todo en un monoambiente y conectado directamente hacia la parte más profunda del terreno, que es el jardín. Creo que ya desde ahí ya estamos ganando, ¿verdad? Es correcto, justamente la arquitectura que se está trabajando en esta zona, principalmente en Cancún, se busca este tipo de espacios para que podamos estar en área social. No tanto vivir una casa simplemente para vivir o para el día a día, sino que pueda ser, se preste para diferentes ocasiones. Y es justamente lo que informas, Abraham, donde tranquilamente podemos estar haciendo la cena o podemos estar haciendo el almuerzo y poder vivir con la familia, con los amigos y, sin embargo, si quisiéramos tener ya un evento y demás, poder tener toda la casa, tanto el interior como el exterior, conectada. Que eso es lo que más me gusta de esta propiedad. Y fíjense, el terreno estaba complicado, ¿eh? Sí, El terreno se cierra en la parte de atrás, hace unos ángulos y los arquitectos muy inteligentemente, si se fijan, aprovechan la casa de forma ortogonal, ¿verdad? Y la compactan. es O sea, correcto. el terreno también se ve que no era tan grande. Entonces compactan la casa. Fíjense cómo la casa en la parte del frente Sí, no debe de tener en la planta baja más de 6 metros de ancho. Luego le crece, ¿verdad? Le crece a la derecha una pieza que es de servicios, me imagino. es correcto. Pero vean qué bonita la cocina. El interiorismo, todo lo que hicieron aquí, la verdad que se siente muy bien. Fíjense los tonos, ¿no? Estos tonos grises, pero en combinación. Y además los tonos grises abajo, Sí, que eso es una decisión sutil pero importante. cuida el tema de luminosidad. Exacto, ¿verdad? Porque la madera clara en la parte de arriba te da esa sensación de mucha iluminación. Y fíjense cómo equilibra con eso, con ese nicho también en la madera, que le da un juego muy cálido, ¿verdad? A la cocina. Y luego este elemento que también es muy interesante, ¿verdad? Sí, me gusta mucho cómo juega, ¿no? Poder separar el área operativa, ¿no? Con el área ya de servicio, ¿no? Uno que quiera comer y demás, ¿no? Y fíjense cómo le saca un poco más de espacio para comer, ¿verdad? Porque Sí, si hubieran hecho la isla completamente rectangular, pues ya nomás cabían 3 sillas en es esta correcto. parte. Pero aquí esta es una muy buena idea, ¿eh? Fíjense cómo hace este resaque. Muy limpio también la unión de los materiales. Recuerden que siempre hay que cuidar cómo se unen los materiales para que cada uno tenga su espacio y que no se generen estas fisuras, ¿verdad? Que luego son muy complicadas. Aquí me encanta cómo llega la cubierta y luego se Sí, une con el MDF y luego el mármol. sí. Me gusta mucho cómo se juega con la combinación de colores como indica y de esta manera también se quiso poder cuidar mucho principalmente lo que es el diseño de la cocina, ¿no? Para que a la hora de que uno quiera transitar pues no sea muy incómodo, ¿no? Por Las ese tema, medidas importantes, fíjense, ahí debe haber 1,20 m entre más o la menos. cubierta de la mesa y el refrigerador. Y lo que les comentaba en un inicio, siempre como es un área social y se busca este tipo de arquitectura, siempre vas a estar conectado con toda la casa, que eso es lo más rico de este diseño. Sí, está genial, fíjense. Aquí debe de haber, yo creo que unos 14 metros, Aproximadamente. ¿verdad? De largo. La vista es increíble. El juego de la doble altura es muy importante. Sí, Recordemos que sí, siempre para darte algo, primero te lo tengo que quitar. Entonces llegas con una altura baja
y después te doy, ¿verdad? Es Esa correcto. doble altura. Sí, te permite también un poco de la creatividad también, o sea, la distensión y poderte relajar. La doble altura ayuda muchísimo. Y eso se agradece también con tema de luz. ¿Sí? Tenemos doble altura, inclusive también ventanales arriba, entonces tenemos la salida del sol de este lado en el frente de la casa donde tenemos cubierto, ¿sí? Con lo que es concreto, y el lado de atrás vamos a poder apreciar despedir el sol. Ah, entonces Sí. es este fachada o este Correcto. fachada posterior. Es correcto. Por eso las cortinas, ¿verdad? En la parte de arriba. Exactamente. Esta siempre es una decisión compleja. Compleja porque cuando tienes el ventanal en la parte de alta, pues obviamente si tienes una orientación este-oeste, te va a entrar el sol muy horizontal. Exacto. Entonces tú tienes que sopesar, pero ya vi que tienes algo que te protege, ¿verdad? Sí, tenemos aquel lado. Tenemos un ala de la casa donde nos cubre un poquitito más y por supuesto la pérgola arriba. La terraza, fíjense, esta terraza es un elemento para protegerte, ¿verdad? Sí, te da, exactamente. obviamente, el área súper cómoda aquí de los camastros, de las sillas, del comedor, pero al mismo tiempo está funcionando para proteger el calor que entra a la casa. Recordemos que estamos en Cancún. Pero qué interesante el juego, ¿verdad? De las cubiertas. Me encanta cómo juega con el tema de la madera, el vidrio y principalmente se presenta mucho el metal. Sí, como te mencionaba anteriormente, toda la infraestructura es de viga y eso también da un valor muy, muy importante y te garantiza también la longevidad de la propiedad. Excelente. Entonces, estructura de acero toda la casa. Completo, sí, completamente. Y platícanos un poco de los materiales, de los acabados de las ventanas, qué tipo de aluminio o PVC es. Esto es aluminio, por supuesto, de primer nivel. Y lo que son las ventanas son antihuracanes, sí, son de 6 milímetros de ancho. Estas son importadas de Alemania. Y ahora que menciona lo que son acabados, la cocina es importada española. Los pisos de la propiedad son españoles también. Son 80% 60 de tamaño. Okay. La alberca tiene terminación chucum, que es muy de la zona, ¿sí? Se saca a través de la resina un árbol, es un método artesanal de la zona, lo recomiendo muchísimo. Da ese tono como podemos ver turquesa, ¿no? Súper agradable. Muy como si fuese Y cenote. está grande la alberca, ¿verdad? ¿Cuánto mira? Un 5x8. Más o menos. 6x8, sí está bastante bien. Y la cascada, ¿cómo hacen la cascada? Fíjense. Con bombas de presión, tenemos la maquinaria atrás, por supuesto. Es templada la alberca y lo que más me gusta es que es una alberca de sal, no necesita cloro. La alberca está hecha de chucún, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Chucún, para todas las personas que no conozcan, ¿cómo les explicamos qué es el chucún? El chucum se hace a través de una resina de árbol, sí, que es de la región de Yucatán, por medio de hervir lo que son la madera como tal, con agua, y una vez que ya se puede lograr una consistencia bastante espesa, se mezcla con cemento fino y cemento blanco fino, y se puede lograr esta terminación de chucum, que lo que más me gusta es que a medida que va cambiando la humedad del ambiente, también el color del chucum va cambiando. A veces se ¿sí? tornan, sí, rosados, a veces se va un poquito más marrón, a veces un poquitito más hueso. Entonces le da personalidad, ¿no? Por supuesto, a lo que es la alberca y también lo que es una casa, a los diferentes terminados de una propiedad, ¿no? Fíjense, la alberca es arriesgada. Elevan el nivel de la alberca, ¿verdad? Sobre el nivel del andador lateral, pero para darle este efecto infinito. Infinity, correcto. Está muy bien, ¿eh? Esta es una alberca a base de sal, no necesita cloro. Okay. Y además está templada. Como los días de hoy, aunque estemos a 21 grados, sentimos fríos los locales, entonces un poquitito de calor para el agua viene bien. De acuerdo. ¿Y qué tal la fachada, eh? Fíjense, la forma, la verdad, está bastante potente. Cómo tienes esta gran cubierta que está protegiendo de la fachada poniente. No completamente sólida, ¿verdad? Porque aquí están buscando la luz, entonces abren esos laterales y le colocan ahí unas cubiertas, me parece, de cristal templado. Correcto. Pero con las pérgolas también que ayudan a mitigar un poco, a controlar el rayo. Pero luego ese patio de ahí creo que le da mucha magia al proyecto. Sí, le da vida principalmente al interior de la casa y luz, principalmente entrada de luz. Fíjense cómo se genera este pasillo que ya te lleva a las áreas más privadas de la casa, ¿verdad? Exactamente. O sea, el acceso está
cargado hacia el área social, pero luego llega a ese pasillo que se ventila a través de ese patio para irte ya a las áreas privadas. Exactamente. Aquí como podemos ver, no sé si has notado, cómo te invita la casa. Estás tanto en el interior como en el exterior, no ves ese cambio, ¿sí? Justamente por esta amplitud, ¿sí?, de área social. Y está súper agradable. En la parte de atrás de ese muro están todas las áreas de máquinas, ¿verdad? Sí, tenemos arriba, tenemos lo que es presión y temperatura, y abajo tenemos la máquina de filtración de residuos y sal. Aquí nos queda una muy buena terraza, Sí. Área de barbecue, por supuesto. área de barbecue, fíjense, el lavamanos de aquí todo. ¿Esto qué es? Para hielo, Para puede hielo. ser, o lo puedes cargar. Excelente. Está tan alto aquí que no tienes ningún problema con el humo, No, la máquina de los filtros. Ah, no, este es un calentador del agua. Genial. Entonces las habitaciones, bueno, algunas ven hacia este jardín y otras ven hacia el frente. es correcto, es correcto. Tenemos una habitación en planta baja que ahora nos van a acompañar. Tenemos un área de diversión, puede ser una salita de cine o videojuegos, y una oficina también. Muy bien. Interesante, fíjense, un ligero cambio de nivel aquí, Sí. ¿verdad? Y también un ligero cambio de nivel de esta terraza a lo principal. Aquí los huracanes, estas ventanas deben de ser antihuracanes, Sí, ¿verdad? correcto, Ujú. correcto. Y entonces detrás de esta pieza que tenemos, áreas de servicio. Sí, tenemos una alacena y tenemos bodegas. Tenemos una pequeña alacena Ok, para poner alimentos, que esté fácil y práctico a la hora de necesitar. excelente, fíjense. Estas son las mejores alacenas, ¿verdad? Porque es una U completa. Y fíjense, esta es una idea que no había visto. En vez de tener la repisa completa, Sí. como esta de acá arriba, la escalonas, Me encantó. ¿verdad? Ya se cuenta que estás ahí en la tienda y estás viendo aquí los productos. Porque cuando tienes la repisa muy larga, pues ya no ves si el pan ese de allá tiene 3 meses. Es correcto. No, está muy bien, ¿eh? Ahora, sumando también, ya que estamos aquí, la casa también es inteligente, entonces podemos ya medir de forma independiente todas las áreas, tanto lo que sea calefacción como aire acondicionado. Claro, que eso está genial, porque Sí. ya vi que todo el sistema de aire acondicionado y calefacción es integral, ¿verdad? Es correcto, es central. Cada área es completamente independiente, inclusive se puede gestionar a través de un celular. Antes de que llegues a tu casa, entras a la aplicación y ya tu casa está completamente activa. Para los que tienen tic cada que ven los aires acondicionados, que hay mucha gente, uno pensaría que no, pero hay mucha gente que no le gusta ver el equipo. Sí, Entonces, yo creo que los hoteleros lo tenían claro porque nunca ponen aires acondicionados visibles, ¿verdad? exacto. Entonces aquí se ve mucho más elegante, una rejilla más sutil, ¿verdad? Tenemos aquí de repente no sé si la inyección y luego el retorno, ¿verdad? Pero para las personas que no les gusta ver el aire acondicionado, esto está muy bien. Sí. No, y en el dado caso que lo quieras modificar y demás, lo puedes hacer, ¿no? Y una pregunta, ¿la casa se vende amueblada? Se vende amueblada si gusta. ¿Sí? Sí, sí, Está sí. bien, me gustan los muebles. Estos muebles blancos le dan mucha vida. Sí. Ah, tenemos otra escalera por acá. Tenemos dos escaleras. Esta es la escalera de servicio, Ok. ¿sí?, para el cuarto de servicio. También podemos acceder a otras áreas de la casa. Y Aquí- tenemos un acceso por fuera. Sí, tenemos una bodega también y tenemos otro acceso de este lado. ¿Sí? Ok. Si gustan, acompáñenme. Tenemos otra bodega más, otra bodega más. Nunca son suficientes. Sí, por si necesitas encerrarte un par de meses, pues tienes lugar. Tenemos un estacionamiento de 6 vehículos grandes. Tenemos, Ah, fíjense, son 2 puertas. ¿verdad? correcto. Corredizas hacia la izquierda. Entonces tú estacionas, por ejemplo, 2 allá y 3 aquí, o 2 y 2 y 2 al centro. Sí, exactamente. Ajá. Sí, eso se podría techar de aquel lado también y cuidar, o al menos los del diario los puedes tener aquí y los de fin de semana de aquel lado. Muy bien. Buen espacio de cochera. Sí, sí, está muy bien. Sí, Aquí debe de medir como unos 6 metros, más o menos. ¿verdad? Y otros 25 más o menos. 25 de largo. Fácil, sí. Y aquí tenemos el área de máquinas. Tenemos un suavizador de agua. Aquí tenemos mucho salitre, ¿sí? Entonces de esa manera te cuida mucho lo que es la tubería de la casa. Y tenemos una máquina de ósmosis inversa. Inversa. Aquí están todas las máquinas, fíjense. Correcto. Entonces,
filtros, osmosis inversa. Aquí está el calentador Bosch. Saludos a nuestros amigos de Bosch. Y estos no los había visto, ¿eh? Con estos medidores. Está bueno, Sí, eso es de calidad. de súper calidad. Sí, Acá de este lado, estos son los suavizadores. correcto. Eso lo que hacen es descantar principalmente lo que es el salitre del agua. Y esta es la máquina de la alberca, me parece, ¿verdad? Este es el filtro de Sí, arenas. es correcto. Es Ujú. prácticamente la misma. Allá en la alberca Ajá. tenemos otros 3 iguales. Ok. Ujú. No, pues súper bien, fíjense. Esta bodega fácil mide 3x2. Entonces, bodega de equipos y ya bodega de materiales. O equipo deportivo y demás, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. No, estos sí saben hacer bodegas. 2x2. Muy bien. Y es que Puertas para que estén ventilando. una propiedad así, sí necesitas buen espacio para guardar tus cosas. Claro. Sí, Sería un pecado, ¿verdad? Que no dejaras unas buenas bodegas. exactamente. Y me encanta que se abre también el pasillo de la parte de arriba a todo este mundo, ¿verdad? Sí. Te imaginas a toda la familia por ahí caminando. Sí, donde estés en la casa prácticamente vas a estar en contacto, ¿no? con la otra área. Y eso es el alma de la casa, ¿no? Y este tipo de arquitectura. Ujú. Ujú. Fíjense qué bien se ve ese patio, ¿verdad? Sí, O sea, este espacio se ilumina y se vuelve ahora sí como si estuvieras entrando a otro lugar, ¿verdad? es correcto. Sí, hasta cambia ya la emoción a la hora de pasar el verde, sí te da un poco más de paz, ¿no? Pasillos como de unos 50, están buenos. Me Es gusta mucho. interesante cómo, me imagino que estas líneas las hacen los arquitectos por la forma del terreno, ¿verdad? O Sí, sea, bueno, de alguna manera como que van respondiendo a la curva, ¿verdad? Porque al bien. frente hay como una curva en el terreno. Sí, estamos en esquina justamente. Ajá. Sí, Entonces esto es como si fuera una paralela de la curva, una tangente, ¿no? Algo así. ajá, sí, Ujú. exacto. Me gustó mucho cómo juegan con los colores, ¿no? El color hueso, negro y el marrón de la madera, como que respeta mucho, ¿no? No es muy hostigoso. Los detalles. Aquí, Baño, aquí tenemos medio baño de visitas. closet de Bienvenidos. abrigos. Y tenemos un pequeño closet para bodegas y también tenemos lo que es material de seguridad. Ah, muy Equipamiento bien. de seguridad, cámaras. Toda la casa está completamente equipada para poner cámaras y, bueno, te sientas seguro, ¿no? Huele muy bien, jóvenes. El medio baño, fíjense qué lejos está de la sala comedor cocina, ¿verdad? No tienes la puerta enfrente del sillón. O sea, así es como se debe de realizar esa conexión cuando tienes espacio, ¿verdad? Porque obviamente cuando no tienes espacio, pues tienes que resolver eh, de forma mucho más directa. Pero cuando tienes un buen terreno, es importante que te trates siempre de separar los baños, que haya ese recorrido. Muy importante en la arquitectura siempre el concepto del tiempo, que haya momentos, que haya segundos entre un espacio y otro espacio y que durante esos segundos haya algo interesante, ¿no? Una luz interesante, una visual, un remate. Y Ujú. principalmente privacidad. O sea, cuando uno necesita ir al servicio, necesita ya su momento de intimidad, su lugar de intimidad, y es lo que justamente se piensa en este tipo de arquitecturas, ¿no? De acuerdo. Pues seguimos también como muy conectados, ¿no? Nunca pasamos por un espacio oscuro en la casa. Exacto, Y exacto. luego los remates que yo les llamo el re, ¿no? Como si fueran notas. El remate do es el remate de muro. Sí, El remate re es el remate de ventana. bien, Entonces, aquí tú tienes un re y aquí tú tienes otro re. El acceso principal es re. Si te fijas, casi todos los remates serían res. Y esto, pues obviamente, vean qué agradable es. Para mí es el más bonito porque es el que te regala la vegetación, la naturaleza. correcto. Y aquí son muchas puertas. Sí, aquí tenemos una pequeña oficina, ¿sí? Justamente lo más práctico que puede haber es que tengas tu despacho en planta baja. Órale. Y, No, o sea, y literal es un despacho, ¿verdad? Porque sí, no tiene dimensiones de habitación. exacto. O sea, esto debe de medir 2x4, dos Aproximadamente por cuatro, dos y medio. 50. Ujú. Y muy bien la ventana. Y no estás viendo directamente hacia la sala. ¿Y tienes puerta a baño? Correcto, ahí vamos a conectar con el área social. Y aquí hicieron una pequeña sala para juegos de los niños. Tiene instalaciones de audio de alta calidad en las paredes. El remate.
Está bonito este detalle, ¿verdad? Con la cubierta de Sí. madera. Claro, y este está muy bien. Se nota que esta casa fue muy, muy pensada, ¿verdad? Con la familia y con los arquitectos, Correcto. ¿verdad? Como que le dijeron, queremos vivirla así, queremos esta oficinita, no la queremos tan grande porque queremos un estudio, el estudio sí déjanos lo grande. Sí, de esta manera, pues ya ¿Y la familia. comparten baño o es bodega? Dijimos. No, esta es la puerta que conecta con la oficina. Ah, ok, ya está conectada, Es claro. correcto, sí, es correcto. Ya, ya, ya. Entonces, de esta manera, pues, los chicos se pueden divertir. Tenemos el piso acustizado, lo que es el techo también está acustizado y Ok. tenemos conexiones ya para poder hacer tomas de audio de alta calidad. Y fíjate cómo la ventana que queda poniente no es tan grande. No, O sea, sí, pudieron haber hecho una ventana completa, ¿no? De lado a lado, pero muy inteligentemente dijeron, no, ¿verdad? exacto. Se va a poner esto muy cálido. Entonces, muy, muy bien. Y ahí tenemos la relación con la terraza, que está padrísima. Y este cuarto también muy generoso, ¿verdad? Un Sí, 5 por 4,5 o 5 por 5. tranquilamente podemos estar sentados aquí 10 personas, Sí, sí, sí. pudiendo jugar a la consola sin problemas. Y todo, ¿verdad? Todo el sistema climatizado, instalaciones para un proyector. Correcto. Buenísimo. Sí. Igual conectores también son de línea, no son. Se activan simplemente con acercar una huella. Está bueno. Sí. Aquí tenemos otra habitación en planta baja que siempre se agradece. Ujú. Sí, Bonito el detalle, ¿verdad? De los closets sí. sin marco, fíjense. Oye, toda la carpintería es de madera sólida, ¿verdad? Correcto. Sí. Todo es madera natural. Me parece que de Parota. parota. Parota, correcto. Este detalle no lo había visto con este pequeño marco. Ah, claro, tenemos pues un muro pantalla que nos limita la vista. Tenemos un jardín, vaya, ¿verdad? Sí, Es el muro perimetral, ¿verdad? Del fraccionamiento, pero qué bien diseñada está porque tiene todo el silencio y toda la privacidad de esta habitación. y prácticamente con los ventanales que son todos gruesos de 6 milímetros, puedes tener una obra al lado que no la vas a escuchar, te lo aseguro. Ujú. Está genial. Alturas, ¿qué tendremos? ¿Como un 280, 270? Sí, no bueno, son tres, pero ya con las terminaciones del techo, yo creo que más o menos 20, 30 centímetros abajo estaremos. Sí, sí, sí. Sí. 270. Y fíjense, jóvenes, los que están pensando en colocar algún sistema de aire acondicionado tipo fan and coil o estos sistemas integrales, esto es lo que se hace. Para no quitarle altura, ¿verdad? Y un Es correcto, plafón a todas las habitaciones, es correcto. lo dejas solamente en el área de los baños y los vestidores. Entonces, fíjense, ahí se entiende realmente la altura que deben de ser, ¿qué te gusta? ¿40 centímetros? Aproximadamente. Sí, 50 centímetros máximo. Más otros 20 hacia el techo. Entonces ya se siente con buena altura en la habitación y ya donde no necesitas tanta altura, ocultas perfectamente todos los sistemas. Buen vestidor y su baño completo. Pues está muy bien. Cubiertas de, ¿qué será? ¿Cuarzo? Es cuarzo, correcto. Cuarzo. Fíjense, si yo les puedo dar una recomendación, a mí me parece que son mejores los lavamanos bajo cubierta que sobre cubierta, Concuerdo. ¿verdad? O sea, es mucho más sencillo de usar, ¿verdad? Se te tira el agua, pues nomás la haces así y lo regresas. En cambio, cuando tienes esto sobre cubierta, pues el agua la tienes que coger con trapos, con cosas. Entonces, esto yo creo que esto es lo que nunca va a pasar de moda. Muy sencillo, el baño debe de tener de ancho 1,40, no mucho más, pero vean qué bien la distribución. Fíjense, la puerta hacia dónde abre. Abre hacia ocultar el sanitario, ¿verdad? Y abre hacia el espejo. Siempre hay que tratar de que cuando abres la puerta de tu baño se vea el espejo, ¿verdad? Y de hecho que la puerta es ancha, ¿eh? Debe de tener como 90 centímetros o más. Sí, no es una puerta estándar. Sí, no, está grande. Y el área, bien importante, el área del sanitario. Fíjense, siempre hay que estar pensando dónde se van a colocar los accesorios, porque luego no tienes espacio. Entonces terminas haciendo cosas raras como ponerlo en el muro de enfrente de la taza. Entonces aquí debe de haber 80 centímetros que pues puede ser suficiente, ¿no? Para colocarlo. La regadera sin puerta siempre es muy, pues muy, muy fácil de usar, ¿verdad? Porque hay que limpiar menos. El nicho jabonero que a veces lo queremos de todo el muro, no necesita ser de todo el muro, ¿verdad? Puede ser menos espacio, un 40 por 50,
y funciona perfecto. Y también otra recomendación, estas rejillas con incrustación de la misma pieza del azulejo que estés colocando o el mármol, es muy buena opción. Y tu ventana, bastante alta, amplia, para que puedas iluminar y ventilar de forma natural todo tu espacio. Y los diseños de los muebles de baño, que también luego es bien importante, ¿no? O sea, tienes el espacio central sin cajones para que puedas darle mantenimiento bien a los céspoles y después pensar en aprovechar un poco más el espacio, algunas repisas, para que puedas guardar todos tus productos. Bueno, sumando lo que dices ahora en tema de limpieza, algo que así me gusta mucho recalcar es justamente este remate. Qué bien terminado está, ¿verdad? Sí, por lo general la gran mayoría de los arquitectos lo hacen por fuera y eso también puede ayudar a que junte un poco de polvo, ¿no? Entonces de esa manera queda ya la pared mucho más limpia. Y luego, sumando todavía más, hablamos siempre los arquitectos de que los materiales no se deben tocar directamente. Exacto. O si se tocan, debes de pensar qué materiales son, porque dependiendo el material es si se puede o no se puede tocar. Aquí le colocan un material entre dos materiales, ¿verdad? Entre el porcelánico y el yeso. El yeso, si tú lo rematas directamente con el porcelánico, lo puedes lograr, ¿verdad? Pero puede ser imperfecta esa unión. Entonces aquí le colocan este pequeño perfil de aluminio, ¿verdad? Para rematar perfecto y que los dos materiales nunca tengan esa unión, pues un tanto imperfecta, ¿sabes? Entonces es un detalle, obviamente, que pues te puede elevar el costo, la mano de obra, todo, pero pues ves, ¿no? Ves la bien hechura, ¿no? De las cosas. Correcto. Y luego además que el zócalo es alto, ¿verdad? Es como, Sí. como que no quisieron hacerle recorte a la pieza, Unos 12 más o menos. ¿verdad? Y la pusieron completa. Sí. Muy bien. Me gustó mucho el diseño. Sí. Y además es un muy buen porcelánico porque de repente sientes que sí es madera. Y se siente cómodo al caminar inclusive. Acompáñame a la primera área. Algo que también me gustó mucho de esta arquitectura es que aquí vamos a combinar lo que es una escalera de madera y lo que es el porcelanato. Sí, que es raro de ver, inclusive, ¿no? Es un detalle, ¿verdad? O sea, los arquitectos están jugando con detalles en los materiales también, en toda la casa. Fíjense esto. Hablamos mucho de que un valor importante en la arquitectura es la masa, ¿sabes? O sea, que se sientan los muros anchos. Bien. ¿Sabes? Si viéramos en la antigüedad, si tu muro era delgado, se sentía que la casa, ¿sabes? Mira. No estaba bien construida. O sea, tú tenías que tener muros de 60. Yo creo que un muro de 60 antes era un muro pequeño, delgado. Sí. O sea, un muro de 80 o 1 metro. Sí. Entonces, hay que buscar eso, jóvenes. Hay que tratar de que los muros se sientan lo más anchos posibles para que tenga esa virtud la arquitectura de un peso, de potencia. Aplomo, ¿no? Y fíjense el patio, ¿verdad? O sea, ese patio en la parte de arriba es el mismo, pero con muchísima más luz. Sí, como podemos apreciar, tanto en la planta baja como arriba, lo que se busca es luz, principalmente, ¿no? Donde vayas puedas tener un remate tanto natural o de madera, ¿no? Claro, es como si fueran puros res. O sea, tenemos ventanas de remate en los recorridos casi en toda la casa. Exacto. ¿Verdad? Creo que esa es la única puerta que está rematando en el fondo del pasillo. Es la habitación principal, correcto. Pero aquí, tanto abajo como arriba. Y obviamente, pues buscan no solamente la iluminación, sino la ventilación cruzada, ¿verdad? Correcto. Que no sé qué tanto se use, pero definitivamente los arquitectos lo están resolviendo bien. Pues en épocas de frío, pues sí se agradece, ¿no? Principalmente la ventilación y, bueno, cuestión de ahorro, eso sí ayuda mucho, ¿no? Claro. Por ese lado. Aquí tenemos una pequeña bodega también, en dado caso que se requiera más espacio. Me gusta también este tipo, ¿no? de terminados, de que no tengas la ventana sobre claro. la pared, ¿no? Sino que tenés ya cierta privacidad. Y que otra vez te da esa sensación de masa, ¿verdad? Sí. Porque es como si ese muro fuera de 1 metro de ancho. Sí, exacto. Sí. Aquí tenemos 2 habitaciones más secundarias, la de los chicos. Fíjense cómo cuidan muy bien las líneas los arquitectos, ¿no? El remate de la boquilla con esas líneas. Hay 3 líneas que son muy conscientes. Detalles por todos lados, ¿no? Estas mismas juntas de separación entre la madera y el yeso. El suelo también de aluminio. Exacto. El corte del aluminio. Esta es una pregunta que siempre te haces ya cuando estás en obra. Es muy raro que la resuelvas en los planos. ¿Dónde haces el cambio de piso? ¿Al centro?
o en qué paño, en el de adentro o en el de afuera. Bien. Entonces, aquí lo resolvieron de esta manera. Muy bien. Fíjense, bien diseñado también esto, ¿no? Abres la puerta y te rematas en muro, como un pequeño vestíbulo que te lleva hacia baño o hacia habitación. La habitación queda de muy buena dimensión, con su balcón hacia el área de alberca, de jardín. Excelente vista, ¿eh? Y esa es una zona como de reserva, Correcto. un Correcto. manglar o algo así. Hasta el momento no sabemos si en un futuro se vaya a desarrollar, pero Ujú. el momento es pura selva, prácticamente. Cuidado con los jaguares, jóvenes. Muy bien, ¿eh? Muy bien diseñado todo esto. O Sí. sea, la habitación, ¿qué te gusta? Como un 450, 5 por, fíjense, la medida de la cama, 2. La cama Te, king. te queda un Sí. poco menos de 2 al frente, como Ahí un 360. Muy bien. Y aquí me gustó porque puedes aprovechar, ¿no?, el espacio para poder pasar de la sala, perdón, de la habitación al cuarto con la misma puerta, ¿no? No Exacto. comes. Y eso también es importante. Fíjate, ¿puedes abrir por favor la Sí, puerta? claro. La puerta, cuando la abres, hay que siempre pensar en eso, que no te bloquee el flujo hacia la otra habitación, ¿verdad? Muchas veces la puerta queda detrás de la otra puerta cuando abres, entonces no lo notas hasta que alguien te lo dice, ¿verdad? Y dices tú, y es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué no se jalaba un poquito? Entonces son esos ajustes que hacen que el flujo no se interrumpa, ¿no? Sí. El flujo es algo muy, muy importante, Y bueno, y sumando lo que dices, Abraham, eso se resume en calidad de vida. claro. Sí, Y en todo, ¿eh? O sea, porque ahorita estamos diseñando una casa, estamos viendo una casa, pero si estás diseñando un hotel, si estás diseñando un hospital, tú no puedes tener esas cosas con las puertas porque te detiene la camilla y sí. se te murió. Segundos cuentan. Fíjense los diseños otra vez de los baños, ¿no? Son muy similares. O sea, es el mismo baño como de unos 50, lavamanos al centro completo y ocultando la puerta. La misma ventana, el mismo diseño de la cancelería. Muy bien esto también, ¿verdad? Yo abro la puerta, abro la llave sin mojarme, muy eficiente. Esos son detallitos. Y otro detalle es que no hay cambio de nivel, fíjense. O sea, es el mismo nivel adentro que afuera, solamente algunas piezas deben de tener algo de pendiente en esa parte. Se alcanza a ver en esta zona. Muy ligera, ¿eh? Muy ligera. Un poquito arriesgado, pero diseñado al milímetro. Y luego fíjense este resaque. También es importante, ¿verdad? Porque este resaque te hace el acceso, te hace el Exacto, remate do, ¿verdad? exacto. Entonces, lo dividen, o sea, es un muro de 1 metro y le dan 50 centímetros a un closet adentro y le dan 50 centímetros al closet afuera. Entonces, muy bien pensado. Bienvenidos. Y esta es otra recámara secundaria, sin embargo ya le han dado otro uso, más estilo wellness, para hacer un poco de gimnasia. Ah, son místicos, me agrada. El mismo diseño, la habitación, ¿verdad? Correcto. Tienes esta misma T, es una T, si la ven en planta. Entonces le das la mitad y la mitad a cada espacio. Y te genera un pequeño vestíbulo muy, muy eficiente. Aquí se gana un poquitito más de espacio, ¿no? Por el closet. Ujú. Ah, claro. Te queda esta área aquí más compacta. Muy bien, ¿eh? Los que tengan espacio, apréndanle a esta planta porque está muy bien resuelta. Y ese baño no vamos a poder entrar con esto. Pero debe ser igual, ¿verdad? Son espejos. Son espejo. Son Ujú. espejos, correcto. Aquí tenemos la recámara principal. Sí, sí, acompáñenme a la recámara principal, o sea, con doble vista. Y más tardecito vamos a ver también lo que es el área de servicio, que eso al menos en lo personal sí es muy importante, una inversión a la hora de poder diseñar espacios para el servicio. Excelente. Está aquí en la planta alta. También, sí, Eso también yo creo que distingue mucho ya a las casas más contemporáneas, ¿verdad? El cuarto de lavado en planta alta. es correcto. O sea, Sí, para no tener que subir y bajar. Exactamente. sí, creo que en mi casa lo haré. Bienvenidos. Ah, claro, y esa debe ser la puerta al cuarto de lavado. Es correcto, el cuarto Claro. de servicio. Sí. Ah, mismo diseño, jóvenes. Ganamos un poquitito más de espacio, por supuesto, por ser la principal y unas amenidades también. Muy bien.
su isla al centro. Fíjense, esto debe de medir de ancho un 3,50 más o menos. Y el tragaluz al centro con estas vigas. Además es un vidrio satinado y quizá tiene algo más, ¿verdad? Bueno, no sé, porque está nublado. Quizá Protege. solamente es el satinado, ¿verdad? Sí, correcto. Pero muy bien. Y esta isla con la idea de la banquita no debe de medir más de 60 centímetros. Más o menos. Y esto me gusta, ¿no? Que tengas esta piedra también arriba, le da elonga la vida, ¿verdad? Del mueble. Y también se siente más fresco, porque al final de cuentas lo que es piedra, granito, es, a la hora del tacto es fresco, no es caliente, no como la madera como tal. Claro. Sí, Y aquí estamos en un lugar donde hace calor. ¿Cuál será la exacto. temperatura promedio de Cancún? De Cancún estamos hablando de 30 grados, 28 grados aproximadamente. 28 horas. Wow, pues está fresca, ¿eh? Está bueno el baño. Fíjense, toda esta luz llega de acá, jóvenes. Muy limpio. Es que todo tiene detalles, ¿no? Fíjense cómo no es un solo vidrio, pero la unión entre los vidrios la esconden alineando el perfil de aluminio con la viga. Entonces tienes una perspectiva como del cielo muy pura. La simetría, ¿verdad? Como que les gusta. Correcto. Mueble de baño al centro, 2 metros, puerta 90 de cada lado, escondiendo la mitad baño, WC, la mitad regadera. Correcto. Perfecto. Me gusta mucho también esto, ¿verdad? El diseño de las repisas al centro. Está genial. Y tenemos regadera también. Regadera por acá. Fíjense cómo le ponen una película satinada para la privacidad. Ah, esto está bueno también. Dejan un perfil, dejan un vidrio, ¿verdad? Dividiendo las dos áreas. Correcto. Entonces tienes esa sensación que no es completamente cabina, tienes más luz y no es completamente satinado, ¿no? Tienes la altura del satín ahí para que se proteja toda, pues yo creo que unos 2 metros, 2,10. Y fíjense, esta línea está bueno de Hansgrohe. Hansgrohe es una línea, es una marca de calidad total. Entonces, vean que limpio el diseño, ¿no? 3 botones, tipo de chorro, regadera de teléfono, chorro más grande, chorro más pequeño y la temperatura. Y el nicho, este detallito también siempre se agradece, ¿verdad? Como le agregan esta pieza para ganarle un poquito más de profundidad para poder guardar pues, cosas un poco más anchas, ¿verdad? Porque al nicho en el muro, como el muro es un block de 14 centímetros más los aplanados, no le puedes dar mucho más de 8 centímetros a la repisa. Entonces, cuando haces este detalle, le ganas un par de centímetros, quedándote un 10 más o menos. Y la banquita que ustedes saben que es la clave del éxito, jóvenes. Y de este lado, pues la super tina. Este es un muy buen espacio para la tina. Estas tinas son muy bonitas. Estéticamente son pues, muy, muy elegantes, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro, los viajes de Gulliver, y en uno de los lugares que visita, en cada uno los pueblos son diferentes. En uno es un pueblo en donde él es gigante y los demás son pequeñitos, ¿no? La gente mide 10 centímetros. En el siguiente, él es pequeñito y la gente es gigante. Y en el siguiente es una isla flotante en donde esa gente ya está, es distinta, ¿no? Son como más tontos, más lentos, pero cada uno tiene como una perspectiva distinta. Entonces es bien interesante porque cada país ve la cosa completamente distinto y uno de ellos habla de que nos gustan las cosas sencillas porque las entendemos rápidamente, las memorizamos fácilmente, como por ejemplo esto, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué es tan elegante? Porque es muy sencilla, ¿verdad? Exacto. O sea, la forma rápidamente no se te olvida, Sí. ¿verdad? Es como una buena canción. Una canción simple, cuatro tonos, 4 notas son las canciones de los Beatles y con eso ya la recuerdas toda la vida con una vez que la escuchaste. Sí, sí, invita principalmente a la paz, que es lo que busca la esencia de este baño, ¿no? Ujú. Justamente, y principalmente también me gusta mucho el color de esta piedra, se le llama cantera, que también es de la zona de Yucatán. Es como ilumina, ¿no? O sea, hoy estamos en un día nublado y da más luz inclusive la propia entrada natural que las luces LED, ¿no? Sin duda. Ujú. Y estas tinas necesitan espacio, jóvenes. O sea, porque si no tienes en espacio, o sea, si estos muros, vamos a decir que se vienen hasta acá y este muro se viene hasta acá, no puedes circular otra vez el flujo, ¿no? No puedo fluir alrededor de la tina, entonces no me puedo meter a la tina más que por un ladito, ¿no? Por una esquina o de frente,
Por eso siempre que van a utilizar este tipo de tinas, lo recomendable pues es que tengas espacio, si se puede, de los 4 lados. Es correcto. ¿Verdad? Sí, es correcto. Entonces, aquí lo entendieron muy bien. Por eso yo creo que se siente también tan limpio. Y Buenísimo. tenemos servicio, tenemos WC y un bidet también, que eso en la zona pues no. No se ve, ¿verdad? No, no se ve. Yo creo que esta es la tercera casa que grabamos con bidet, que no esté en Japón. Bueno, no te creas, en Japón ya todo es todo en uno. Sí. Muy bien. Me gusta el vestidor, tiene buena proporción. Sí. El remate también me gusta mucho, ¿no? Sales del baño y tienes área verde. Claro. Sí. Ah, claro, claro, claro. O sea, aquí el balcón es un poco más grande, como que se integra más a la doble altura, ¿verdad? De la terraza. Queda muy bien. Y esto también queda muy bien. Muy conscientes los arquitectos, le colocan aquí el vidrio para que no se oscurezca mucho esta habitación, Es ¿verdad? correcto. Ambos lados, la otra habitación que estuvimos apreciando, la secundaria, tiene exactamente lo mismo. Buenísimo. Sí. Dimensiones, ¿qué te gusta? ¿Un 5x5? Sí. Es totalmente cuadrada Ujú. la habitación. Sí. Está genial. Buenísimo. Y ahora sí, por favor, díganos, ¿cuál es el precio? El precio tiene un costo de 36 millones de pesos a la fecha 2025 enero. Excelente. ¿Se vale hacer oferta? Por supuesto, por supuesto. Son Bueno, más que bienvenidas. bienvenidos. O sea, a veces grabamos las casas con los arquitectos y me dicen, bueno, este es el área de servicio, si quieres no entramos. Pero no, yo les digo, la gente quiere ver dónde se lava la ropa. Bienvenidos. Remate do, ahí está, jóvenes, remate de vidrio, muy importante. 2 lavadoras, el lavadero lo dejan afuera. Fíjense cómo se diseña esto, ¿no? Diseñas, vamos a decir que tenemos 280 más o menos de ancho, le dejan un muro o mocheta, muro corto, para los equipos, luego el flujo, ¿verdad? Que es este pasillo central, y luego otra mocheta alineada con la puerta para poder colocar todo esto, ¿no? Repisas, muebles, todo lo que necesites, sin que te interrumpa directamente el flujo. Entonces, eso es una muy buena manera de distribuir un cuarto de lavado. Y aquí ya afuera, pues tienes el lavadero, no pasa nada que esté al exterior, tienes una escalera para subir a la azotea. Ah, y tienes cuarto de servicio también. Correcto. ¿Podemos conocerlo? Sí, por supuesto. Bienvenidos. Ah, claro, por eso es la escalera exterior, ¿verdad? Por eso es otra escalera para que tenga total dependencia, ¿verdad? Del personal de apoyo. Y está buena la recámara, ¿eh? Sí. Vamos a conocer el baño rápidamente. Agradecerles a todos que se hayan quedado hasta el final del video. Comenten, por favor, y denle compartir. Si ustedes quieren ayudar a cualquier canal de YouTube, a cualquier generador de contenido, lo que más ayuda es compartir, porque eso hace que el video reciba más likes, reciba más cariño, reciba más vistas. Entonces, compartir. No tienes ni siquiera que donar, ¿verdad? No tienes que donar estrellas ni donar no sé qué. Solamente dale compartir y ya con eso, olvídate. Haces que el video empiece a ser visto por muchísima, muchísima gente. Pues bueno, a todos los interesados, ¿cómo lo pueden contactar? Nos pueden contactar por Grupo Salo Inmobiliario, nos pueden por redes sociales también. Y en lo personal soy Alexis Riego, en Instagram me pueden encontrar también. Excelente. También escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Visiten, estamos lanzando una nueva website que se llama rentameya.com para que podamos tener todas las propiedades para venta y renta y darles pues una difusión aquí en el canal de Cota Paredes Arquitectos. Te agradezco muchísimo, Alexis, y esperemos seguir viendo más de estas super casas que están acá en Cancún. Gracias, Abraham, a ti por la invitación también y es un gran placer acompañarlos el día de hoy. Un gustazo, jóvenes. Muchísimas gracias. Nos despedimos pues, con la alberca de Chucum. Yo soy su amigo, el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!